Fui diputado federal por el PRI en Tamaulipas durante 6 años, de 2008 a 2014. Y durante esos 6 años trabajé para los Zetas, no como un socio, no como un aliado, como un empleado. Un puto empleado con fuero y oficina en el Congreso, pero un empleado al fin y al cabo. Mi sueldo real no salía del erario público, salía de la sangre, de la extorsión, de la droga. No estoy aquí para que me vean como una víctima. Las víctimas están en fosas clandestinas que yo ayudé a ignorar con mi silencio. Las víctimas son las familias que pagaron rescates que yo sabía que nunca devolverían a sus seres queridos. Gané mi elección con su dinero, sonreí en eventos pagados con sus operaciones y levanté la mano en San Lázaro para aprobar leyes que los protegían. ¡Qué pendejo fui! Creí que podía usar al diablo para llegar al poder, para cambiar las cosas desde adentro. Esa es la mentira que nos contamos todos. La ambición te ciega, te susurra que eres más listo, que tú sí podrás controlar a la bestia. Pero el diablo no hace tratos, solo te usa. Te mastica, te traga, y luego te escupe cuando ya no le sirves. Y yo serví para mucho. Han pasado 7 años desde que escapé. 7 años viviendo como un fantasma en Estados Unidos, con otro nombre, otra cara, otra historia. 7 años mirando sobre mi hombro en cada supermercado, saltando con cada auto que se estaciona demasiado cerca. El programa de testigos protegidos te da una nueva vida, pero no te quita los muertos de la cabeza. Ellos duermen contigo cada noche. Hoy voy a contarlo todo, no por redención, porque para gente como yo no existe tal cosa. Lo hago porque el silencio me está matando más rápido que cualquier bala. Lo hago porque mi familia vive en una jaula similar, odiándome, y con justa razón. Esta no es una disculpa. Es un testamento. Es el mapa del infierno que ayudé a construir. Todo comenzó 2 semanas después de ganar la elección. No fue una llamada, fue una visita. Tarde en la noche, en mi casa de campaña ya casi vacía en Ciudad Victoria, entraron 2 hombres. Uno se quedó en la puerta, un muro de músculo y silencio. El otro, impecable en un traje caro, se sentó frente a mí, cruzó las piernas y sonrió. Se presentó como el gestor. No parecía un narco. Parecía un abogado de una firma de Nueva York. Hablaba bajo, tranquilo, con una calma que te helaba los huesos. Puso un portafolio de piel sobre mi escritorio, lo abrió y me dijo las palabras que firmaron mi sentencia. «Felicidades por su triunfo, diputado. Es nuestro triunfo». Yo me reí, nervioso. Una risa hueca que rebotó en las paredes vacías de la oficina. Pensé que era una broma de mal gusto de algún rival político. «Mire, señor gestor, agradezco la felicitación, pero creo que hay un malentendido». Él no dejó de sonreír. Esa sonrisa era lo peor. No llegaba a sus ojos. Sus ojos eran como 2 pedazos de vidrio oscuro, sin nada detrás. El gestor era un hombre delgado, casi esquelético. Vestía un traje gris que seguro costó más que mi coche. Uñas perfectas. Pelo peinado hacia atrás con una precisión matemática. Solo un detalle rompía esa perfección. Una pequeña cicatriz blanca, casi invisible, justo al lado de su ojo izquierdo. Parecía un rasguño de gato, pero yo sabía que no lo era. Su voz era un susurro constante, educado, como si estuviera pidiendo la sal en una cena de lujo. «No hay ningún malentendido, diputado», dijo, su voz sin inflexiones. «La compañía invirtió mucho en su campaña, una inversión considerable, y nosotros siempre protegemos nuestras inversiones». El otro tipo, el que se quedó en la puerta, no se movió, no parpadeaba. Era una estatua de músculo y amenaza silenciosa, un recordatorio de que la voz suave del gestor era solo la funda de una navaja muy afilada. El gestor abrió el portafolio de piel que había puesto sobre mi escritorio. No sacó papeles de contabilidad, no sacó contratos. Sacó una serie de fotografías tamaño carta, impresas en papel de alta calidad.
Las deslizó sobre la madera pulida, una por una, como si estuviera mostrando las cartas de una mano ganadora en el póker. La primera foto era de mi esposa, Laura, saliendo del Soriana de la calle 8, con las bolsas del súper en la mano. La foto estaba tomada desde el otro lado de la calle. Se le veía el cansancio en la cara. La segunda era de mi hijo, Mateo, de 12 años. Estaba en el patio de su escuela, el Colegio La Salle, pateando un balón de fútbol. Reía a carcajadas. Luego vino la de mi hija, Sofía, de 7. Salía de la iglesia de San José de la mano de mi madre. Mi mamá le estaba arreglando el moño del pelo. La última foto era de mi casa, tomada de noche. Se veía la luz de la sala encendida, mi luz. Yo estaba adentro, leyendo, sin saber que el infierno me estaba tomando un retrato desde mi propio jardín. Levanté la vista del papel. El corazón me martillaba en la garganta. El aire se había vuelto espeso, pesado, imposible de respirar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Todo el poder, toda la arrogancia de ser un diputado federal electo, se evaporó en ese instante. Era un niño asustado, nada más. Bonita familia, diputado, susurró el gestor, recogiendo las fotos con una delicadeza casi quirúrgica. Sería una verdadera lástima que su carrera política los pusiera en riesgo. Una tragedia innecesaria. No era una amenaza, era un diagnóstico. Un doctor diciéndote que tienes cáncer terminal. ¿Qué quieren?, logré decir. La voz me salió como un graznido. El gestor deslizó otra cosa sobre el escritorio. Un teléfono celular. Un modelo viejo, simple, de esos que solo sirven para llamar. Negro y sin marca. Este teléfono es su nueva prioridad, más importante que su esposa, que sus hijos, que su curul en el Congreso. Cuando suene, usted contesta. No importa si está con el presidente de la República, usted contesta. Luego puso a un lado del teléfono una tarjeta de presentación. Era blanca, completamente blanca, sin nombre, sin logo. Solo un número de 10 dígitos impreso en el centro. Nosotros ponemos las reglas, usted las ejecuta. Es una relación laboral muy simple. No haga preguntas, solo obedezca. ¿Entendido? Asentí. No podía hablar. Se levantaron. El gestor se ajustó el saco. El gigante de la puerta abrió el paso. Se fueron tan silenciosamente como llegaron. El único rastro de su visita era ese teléfono negro sobre mi escritorio. Un pequeño obelisco a mi propia tumba. Me quedé ahí sentado, temblando, por casi una hora. Conduje a casa en automático. Cada sombra en la calle era una amenaza. Cada par de faros en mi espejo retrovisor era un sicario. Entré a mi casa y vi a Laura dormida en el sofá, esperándome. Se despertó cuando cerré la puerta. Su cara de preocupación me partió el alma. ¿Quién era, amor? ¿Por qué tan tarde?, me preguntó, su voz adormilada. La mentira salió sola. Fue la primera de miles. Nadie, mi vida. Unos simpatizantes que querían felicitarme. Ya sabes cómo es esto. Le di un beso en la frente. Olía a champú y a la vida que yo acababa de vender. Pero yo sabía que no eran simpatizantes. Sabía que acababa de conocer al diablo. Y le había entregado las llaves de mi casa. Los primeros 6 meses fueron de aprendizaje. Aprender a ser cómplice sin parecerlo. El teléfono negro sonaba una vez por semana, casi siempre los martes por la mañana. La voz al otro lado nunca se presentaba. Era seca, sin emociones. No daba órdenes, daba instrucciones, como si yo fuera un puto asistente ejecutivo. La primera llamada fue simple. Diputado, la carretera federal 85, kilómetro 112, necesita estar despejada de patrullas estatales esta noche, de 1 a 3 de la mañana. Colgó. No pregunté por qué. Aprendí rápido que la pregunta ¿por qué? No existía en mi nuevo vocabulario. Hice una llamada. Inventé un reporte de actividad sospechosa en el otro extremo del sector. Funcionó. A la semana siguiente, la instrucción fue más compleja.
El comandante de la Policía Estatal en Reynosa, Alberto Robledo, ya no es funcional. Necesitamos al capitán Adolfo Salazar en su lugar. Robledo era un buen tipo, un policía de la vieja escuela que no se dejaba comprar. Salazar era una rata conocida por todos. Me tomó 2 días y 3 llamadas a gente clave en el gobierno del estado. Argumenté que necesitábamos a alguien más duro para la situación en la frontera. Un cambio de estrategia. Nadie se opuso. Robledo fue transferido a un puesto burocrático en la capital. Salazar tomó el control de la plaza. Una semana después, los secuestros en Reynosa aumentaron un 30%. Empecé a notar cosas raras en mi propia oficina. En mi agenda aparecían reuniones que yo no había autorizado. Reunión de seguridad, sector privado, decía una. Le pregunté a mi secretario particular, Javier, un joven brillante que había estado conmigo desde la campaña. Son empresarios locales que apoyaron, señor diputado. Una cortesía, me dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Su calma me inquietó. Insistí. Quería saber quiénes eran, qué querían. Javier finalmente levantó la cabeza. Me miró fijamente, y por primera vez vi en sus ojos la misma frialdad que en los del Gestor. Hay ciertos temas que es mejor que usted no sepa, señor, por su propia tranquilidad. En ese momento lo entendí. Javier no trabajaba para mí. Él era mis ojos y oídos, mi supervisor diario. Esas reuniones de seguridad eran reportes. Los empresarios no eran empresarios, eran los jefes de plaza locales. Venían a mi oficina, se sentaban en mis sillas y le informaban a mi secretario cómo iban las operaciones. Yo era el puto adorno, la fachada de legalidad que necesitaban para operar a plena luz del día. Aprendí cómo funcionaba el verdadero sistema. Un día, un supuesto consorcio de transportistas solicitó una reunión para invertir en la modernización del transporte público. Su propuesta era comprar todas las concesiones de autobuses en Poza Rica. No era para mejorar el servicio, era para controlar las rutas. Cada autobús sería un vehículo de la empresa, para mover droga, armas, sicarios. El dinero empezó a fluir de formas obscenas. De repente, mi presupuesto para gastos de gestión social se triplicó. Cifras que no tenían sentido, que no venían del erario. Javier solo me entregaba un estado de cuenta. La compañía agradece su colaboración, decía. No era un soborno, era mi sueldo, pagado con sangre. Luego estaban los puertos, Veracruz, Coatzacoalcos. Recibí una llamada. La aduana del puerto de Veracruz necesita ser flexible la próxima semana. Contenedores de la naviera Mar del Sur. No deben ser inspeccionados bajo ninguna circunstancia. Entendí que toneladas de cocaína de Colombia estaban a punto de entrar al país con mi bendición. Llamé al administrador de la aduana, un hombre que yo mismo había ayudado a nombrar. No tuve que amenazarlo. Solo le dije, licenciado, por el bien de la fiesta, los contenedores de Mar del Sur son de manejo prioritario y delicado. ¿Entendido? El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. Entendido. Los alcaldes venían a verme. No pedían presupuesto para pavimentar calles o construir escuelas. Venían a pedir permiso. Recuerdo al alcalde de Pánuco, Fausto Cárdenas, sudando frío en mi oficina. Diputado, me dicen los señores que quieren poner una nueva base de taxis y que necesitan mi apoyo. Yo no quiero problemas. Mi oficina en el Congreso se había convertido en el Departamento de Recursos Humanos del narco. Yo no legislaba. Yo autorizaba. Daba el visto bueno a sus operaciones, les limpiaba el camino. Mi firma, mi fuero, mi cargo, eran las herramientas con las que construían su imperio de muerte. Otra llamada. La carretera federal 180. Tramo Tampico-Tuxpan. Martes y jueves, de 2 a 5 de la mañana, sin patrullas. 0. ¿Entendido? Lo hice. 2 días después,
Los periódicos locales reportaron un enfrentamiento entre grupos rivales en ese mismo tramo. 7 muertos. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Y yo había apagado las luces para que pudieran hacerlo en paz. Empecé a dormir menos. El whisky se convirtió en mi mejor amigo. Veía a mis hijos reír y sentía una náusea profunda. ¿Qué clase de futuro les estaba construyendo? Uno financiado por la muerte. Pero el miedo era más grande que la culpa. El miedo a esa foto de mi hija saliendo de la iglesia. El sistema era perfecto. Usaban el presupuesto federal para lavar su dinero. Ganaban licitaciones para obras públicas con empresas fantasma que yo ayudaba a crear. Construían un puente en Coatzacoalcos con materiales de mierda por el triple de su costo real. El gobierno lo pagaba, ellos se quedaban el dinero, y yo sonreía en la inauguración. Al final de esos 6 meses, yo ya no era el mismo hombre. El miedo se había transformado en una especie de resignación helada. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba el teléfono negro. Contestaba con una eficiencia profesional. Dígame. Me había convertido en un buen empleado, en un engranaje más de la máquina de la muerte. Y esa fue mi verdadera perdición. Cuando alguien se quejaba, cuando algún periodista preguntaba demasiado, simplemente desaparecía. No era algo que se discutiera. Era una regla no escrita del nuevo Tamaulipas que yo ayudaba a gobernar. El silencio era la ley, y el castigo por romperla era absoluto. Yo lo sabía. Yo lo permitía. La primera vez que la sangre me salpicó directamente fue por una mujer llamada Regina Martínez. Era reportera de Proceso, de las de verdad. Valiente, terca, incorruptible. Llevaba meses investigando una red de desvío de fondos en obras públicas que conectaba directamente a mi oficina con empresas fantasma de los Zetas. Estaba llegando demasiado cerca. Una noche sonó el teléfono negro. Era la voz de siempre, plana, sin emoción. Diputado, tiene usted una periodista muy curiosa en Xalapa. Hace preguntas que no le incumben. Sentí un escalofrío. Todavía creía, estúpidamente, que yo tenía algún poder. No se preocupe, le dije, tratando de sonar en control. Yo hablo con ella, le pido que sea más prudente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. Luego, la voz dijo 2 frases que se me grabaron en el cerebro con fuego. Ya es tarde, licenciado, ya es tarde. Y colgó. No pude dormir en toda la noche. Me la pasé bebiendo whisky, mirando el techo, rezando a un Dios en el que ya no creía. 2 días después, encontraron su cuerpo. Lazpal la habían torturado con una saña que no era de este mundo. Fui al funeral para guardar las apariencias. Era mi deber como servidor público. En la iglesia, su madre, una viejita consumida por el dolor, se me acercó. Me tomó del brazo, me miró a los ojos y me preguntó en un susurro. «Usted sabe quién la mató, ¿verdad?» No pude responder. Salí de la iglesia casi corriendo, ahogándome. Llegué al estacionamiento y vomité en el asfalto caliente. Vomité el whisky, la culpa, el pánico. Me quedé ahí, temblando, apoyado en mi camioneta blindada, un puto cobarde protegido por los mismos que la habían asesinado. Esa noche, Laura me encontró llorando en mi despacho, con una botella vacía a mi lado. «¿Qué pasa, amor? ¿Qué tienes?», me preguntó, su cara llena de una preocupación genuina que yo ya no merecía. La mentira fue mi único refugio. «Nada, mi vida. Es el estrés del trabajo, mucha presión». Después de eso, algo se rompió en mí. La ilusión de que podía controlar algo, de que había límites, se hizo añicos. Me convertí en un autómata. Ejecutaba las órdenes sin pensar, sin sentir, porque sentir era demasiado peligroso. Sentir te mataba. Llegó el 2011. La guerra entre los Zetas y el cártel del Golfo convirtió el estado en un cementerio. La violencia era demencial. Un día,
El gestor me citó en persona, algo que casi nunca hacía. Nos vimos en un restaurante discreto en la Ciudad de México. No pidió comida, solo un café. Diputado, necesitamos que la zona norte del estado, de San Fernando a la frontera, esté completamente libre de policía estatal y federal por 48 horas. Por primera vez en mucho tiempo, me atreví a preguntar. ¿Por qué? Su sonrisa fue helada. Reorganización territorial. Vamos a hacer una limpieza. Entendí perfectamente. No era una limpieza, era una masacre. Iban a cazar a sus rivales y a cualquiera que se interpusiera, casa por casa, pueblo por pueblo. Iban a borrar del mapa a familias enteras, y necesitaban que yo, el representante del pueblo, les abriera la puerta y apagara las luces. Dudé un segundo. Mi mente gritaba que no lo hiciera, que era una monstruosidad. Pero vi la foto de mi hija en mi cartera, vi los ojos de el gestor, y como el cobarde que soy, tomé el teléfono e hice las llamadas. Inventé una alerta de seguridad falsa en el sur del estado. Dije que teníamos información de un convoy del cártel de Jalisco moviéndose hacia Tampico. Desvié a todas las unidades. Dejé el norte completamente desprotegido. Por 48 horas, esa parte de Tamaulipas fue la antesala del infierno. Las consecuencias fueron apocalípticas. Pueblos enteros se convirtieron en pueblos fantasma. La prensa empezó a hablar de desaparecidos, de enfrentamientos. Luego encontraron la primera fosa en San Fernando. 47 cuerpos. Hombres, mujeres, migrantes, apilados como basura. Mi comandante de la policía estatal, Morales, un hombre que antes era duro y ahora parecía un anciano, entró a mi oficina temblando. «¿Qué vamos a hacer, señor? ¡Es una carnicería!». Mi respuesta fue la de un monstruo. Fría, distante, burocrática. «Nada, comandante. Son órdenes superiores. Usted no vio nada, no sabe nada. Concéntrese en la seguridad de la capital». Me odié a mí mismo en ese momento más que nunca. La presión de la prensa nacional se volvió insostenible. Tuve que dar una conferencia de prensa. Un periodista de la capital me preguntó a quemarropa: «Diputado, hay rumores de que los Zetas controlan grandes partes del estado. ¿Qué responde a eso?». Me paré frente a las cámaras, ajusté el nudo de mi corbata, puse mi cara más seria y mentí. Mentí como solo un político puede mentir. Esa es una calumnia. En Tamaulipas hay completo Estado de Derecho y no permitiremos que ningún grupo criminal imponga su ley. Pero el golpe final, el que me hizo entender que no había salida, llegó de la forma más personal posible. Mi hijo Mateo, que entonces tenía 17 años, llegó una tarde a casa pálido como el papel. Me dijo que unos tipos en una camioneta de lujo habían estado afuera de su preparatoria, ofreciendo trabajo a los chavos de último año. Les ofrecían radios, armas, dinero fácil. Ser halcones para la compañía, me dijo. Mi corazón se detuvo. «¿Y tú qué dijiste?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Mateo me miró con el orgullo estúpido de un adolescente. Les dije que se largaran, que mi papá es diputado federal y que no necesitaba su porquería de dinero. En ese instante, supe que había condenado a mi propio hijo. Esa misma noche, empaqué a mi familia. No les di explicaciones. «Nos vamos de vacaciones a San Antonio. Ahora mismo», les dije. Laura protestó. Los niños no entendían nada. Pero vieron el pánico en mis ojos y obedecieron. Los llevé al otro lado de la frontera y los dejé en un hotel. 2 días después, sonó el teléfono negro. La misma voz. «Diputado, su hijo es un muchacho muy educado. Nos trató con mucho respeto». Hizo una pausa. «Lástima que sea tan orgulloso. Ese orgullo puede ser peligroso». La sangre se me heló. «Por favor», supliqué, perdiendo toda la dignidad. «A él déjenlo fuera de esto. Es solo un niño».
La respuesta me rompió para siempre. Nadie está fuera de esto, licenciado. Nadie. Fue entonces cuando decidí que tenía que terminar. De alguna manera tenía que salir de este infierno. La amenaza a mi hijo no fue una advertencia, fue una sentencia. Entendí que para ellos, mi familia no era una línea roja, era una herramienta de control más. Mi fuero de diputado se acabaría en 2014, y yo sabía que no me iban a dar una jubilación dorada. Los empleados como yo no se retiran, los desaparecen. Empecé a planear mi salida en secreto. Era el año 2013. Cada noche, después de que Laura y los niños se dormían, me encerraba en mi despacho. No usaba mi computadora ni mi teléfono. Compré un cuaderno barato en un Oxxo y empecé a escribir a mano todo lo que sabía. Nombres, fechas, rutas, números de cuenta, los apodos de los comandantes comprados. Era mi póliza de seguro y mi testamento. Recordé a un hombre que había conocido años atrás en una conferencia binacional sobre seguridad. Un agente de la DEA llamado Morrison. Un tipo gringo, pero que hablaba español como si fuera de Monterrey. Conseguí su correo electrónico a través de un viejo contacto en el consulado, usando un pretexto estúpido sobre una consulta de visas. Le escribí desde un cibercafé en una colonia popular. El mensaje era simple. Necesito hablar. Asunto de vida o muerte. Morrison respondió a las 2 horas. McAllen, Texas. El Starbucks de la calle 10. Próximo martes, 4 p.m. Ven solo. Cruzar la frontera fue la cosa más aterradora que había hecho hasta entonces. Cada retén militar, cada policía federal, me parecía un sicario a punto de ejecutarme. Sentía la mirada de Javier, mi secretario, clavada en mi nuca todo el tiempo, aunque él se había quedado en Ciudad Victoria. Me senté en ese Starbucks sintiéndome un puto espía de película mala. Morrison llegó 5 minutos tarde. Llevaba jeans y una camisa de cuadros. Parecía un turista. No hubo saludos. Se sentó y fue directo al grano. ¿Qué tienes para mí? Mi voz temblaba. Necesito protección, para mí y mi familia. A cambio, les doy todo. La estructura completa de los Zetas en Tamaulipas. Nombres, operaciones. Es sus contactos en el gobierno. Morrison me miró fijamente, sus ojos azules calculando el riesgo. ¿Qué tan arriba llega esto?, preguntó. Me incliné sobre la mesa, el olor a café quemado me revolvía el estómago. Hasta los pinos, hermano. Hasta la puta silla presidencial. La expresión de Morrison no cambió, pero supe que había mordido el anzuelo. El proceso duró meses. Meses de llamadas secretas desde teléfonos de prepago que compraba y tiraba cada semana. Meses de pasarle información a Morrison encriptada en correos electrónicos que parecían spam. Vivía en un estado de paranoia constante. Adelgacé 10 kilos. El whisky ya no me dormía, solo me mantenía despierto, sudando frío. La compañía empezó a sospechar. Ya no me daban órdenes tan directas. Las llamadas se espaciaron. Un día, en un evento del partido, se me acercó un tipo al que apodaban el Flaco, uno de los operadores financieros. Me puso una mano en el hombro, una mano pesada, llena de anillos de oro. Diputado, me dijo con una sonrisa falsa, hay rumores de que usted anda muy platicador últimamente. Tenga cuidado. Las paredes oyen. La última reunión fue con el gestor, en la misma oficina donde nos conocimos años atrás. El círculo se cerraba. Su calma era más aterradora que nunca. Habló del futuro, de la transición cuando mi periodo terminara. No se preocupe por su sucesor, diputado. Ya lo hemos elegido. Un joven muy prometedor. Usted le enseñará cómo funcionan las cosas antes de irse. No dijo que me iban a matar. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Mi utilidad estaba por expirar. Mi reemplazo ya estaba listo. Yo era una pieza de maquinaria vieja a punto de ser desechada. Salí de esa oficina sabiendo que era un hombre muerto.
Le llamé a Morrison esa misma noche desde un teléfono público en la carretera. «Sácame de aquí, ahora, o mañana amaneceré en una zanja». Hubo un silencio en la línea. Luego su voz, seria y profesional. «Prepara a tu familia. Te llamaré en 48 horas con instrucciones. No hables con nadie. Con nadie, ¿me oyes?» Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Le mentí a Laura, le dije que habíamos ganado un viaje sorpresa a Disney. Vi a mis hijos hacer las maletas. Emocionados, hablando de Mickey Mouse, y sentí que el corazón se me hacía pedazos. Estaban empacando para ir a un paraíso de fantasía, sin saber que su padre los estaba llevando a un exilio perpetuo. La llamada final de Morrison llegó. «Esta noche, a las 2 de la mañana, kilómetro 34 de la carretera a Reynosa. Habrá 2 camionetas negras sin placas. No hagas preguntas. Súbete y reza, cabrón, reza para que llegues». La noche del 28 de agosto de 2014, mi último día oficial como diputado federal, fingí una cena de despedida con mi equipo en un hotel de Ciudad Victoria. Risas, abrazos, promesas de mantener el contacto. Pura mierda. Todo era una actuación para las cámaras de seguridad y para los oídos que siempre estaban escuchando. A las 11 en punto, me disculpé. Dije que me sentía mal, un dolor de cabeza por la nostalgia y el alcohol. Nadie sospechó. En lugar de ir hacia el lobby, me desvié por el pasillo de servicio. Salí por la cocina, entre el olor a grasa quemada y el vapor de las lavadoras de platos. Afuera, en el callejón oscuro, me esperaba una Suburban negra. Adentro había 2 gringos. No dijeron ni una palabra, solo un gesto con la cabeza. «Sube». Y subí. El viaje fue en un silencio absoluto, cortado solo por el crujido de la radio de la DEA. No miré atrás. Ver mi ciudad por última vez habría sido un lujo que no podía permitirme. El miedo no te deja espacio para la nostalgia. Cruzamos la frontera por un punto ciego cerca de Laredo, a las 3 de la mañana. No por el puente internacional. Unos agentes de la patrulla fronteriza, cómplices de Morrison, nos esperaban. Miraron hacia otro lado. El precio de mi libertad era la corrupción de otros. A las 6 de la mañana estábamos en una casa de seguridad en las afueras de San Antonio. Me dieron un café y un teléfono. Morrison llamó. «Lo lograste. Ahora empieza lo difícil». A las 8 de la mañana, mi cara estaba en todos los noticieros mexicanos. «Diputado federal desaparece». No sabían la verdad, pero la compañía no tardaría en entender. Les tomó exactamente 48 horas. La respuesta fue un terremoto de sangre. 2 días después pusieron un precio a mi cabeza, $5 millones. Vivo o muerto, preferiblemente muerto. En las primeras 24 horas, mataron a 3 hombres de complexión similar a la mía en diferentes ciudades del estado, solo para mandar un mensaje. Pero el verdadero mensaje me llegó al corazón. Secuestraron a mi hermano, Luis. Él no sabía nada. Se había alejado de mí y de mi política años atrás. Lo tuvieron una semana. No quiero ni imaginar lo que le hicieron. Encontraron lo que quedaba de él en una bolsa de plástico, a las afueras de la ciudad. Mi secretario particular, Rodríguez Alguez, el que me reemplazó como supervisor, apareció descuartizado en 14 bolsas diferentes, una por cada delegación del partido en el estado. Al comandante Morales, el que me advirtió de la masacre, le mandaron a su esposa pedazos de él por correo durante 2 semanas. Un dedo, una oreja, un ojo. La cuenta final fue de 23 personas muertas en una semana. 23 almas que pagaron por mi escape. Don Aurelio, mi chofer de 60 años con 5 nietos, simplemente se esfumó. A la señora Remedios, la mujer que limpiaba mi oficina, la encontraron en una fosa junto a sus 2 hijas adolescentes. Su único crimen fue trabajar para mí. Mi hermano murió por mi culpa. Murió por mi cobardía. Pude haberlo advertido, haberle pedido que se fuera del país.
pero el pánico me paralizó. Solo pensé en mí, en mi culo. Su muerte no es un daño colateral, es mi firma en el pacto que hice con el diablo. Cada uno de esos 23 nombres es un clavo en el ataúd donde duermo cada noche. Yo estoy vivo, respirando aire de Texas, mientras ellos se pudren en la tierra de Tamaulipas. Mi libertad costó sus vidas. No hay contabilidad en el mundo que pueda justificar esa transacción. No fue un escape. Fue un sacrificio humano, y yo fui el sacerdote que empuñó el cuchillo. Hoy vivo escondido. He cambiado de cara 3 veces, de identidad 5 veces. Ya no me reconozco en el espejo. Veo la cara de un extraño, un gringo cansado con ojos que han visto demasiado. Vivo en una pequeña ciudad del Medio Oeste cuyo nombre no importa. Un lugar donde nunca pasa nada. El silencio es lo que más me aterra. Me da demasiado tiempo para pensar. Mi familia está en Europa, en algún lugar de España, creo. Bajo otro programa de protección. No los he visto en 7 años. No sé cómo se ven mis hijos ahora. Mateo debe ser un hombre. Sofía, una mujer. A veces me pregunto si todavía se acuerdan de mi voz, o si ya solo soy un fantasma en sus viejas fotografías. Un mal recuerdo que es mejor enterrar. La DEA me movió 6 veces en los primeros 2 años. De Arizona a Oregón, de Oregón a Florida. Siempre un paso por delante de ellos. 3 veces estuvieron cerca, muy cerca. Una vez, en Phoenix, llegaron a la casa de al lado. Mataron a mi vecino, un contador que tuvo la mala suerte de parecerse a mi antigua cara. Lo confundieron conmigo. Murió por un error administrativo del infierno. En 2019 me hicieron la 3ª cirugía plástica. Me limaron la quijada, me cambiaron la nariz. Me dieron una nueva identidad, completa, con número de seguro social y acta de nacimiento en Ohio. Ahora soy Robert Miller, un ciudadano americano que vende seguros de vida. ¡Qué ironía! Vendo promesas de seguridad a gente que no tiene idea de lo frágil que es todo. Las noches son lo peor. Ahí es cuando vienen a visitarme. Regina Martínez siempre es la primera. Se sienta a los pies de mi cama, con los ojos rotos, y me pregunta en un susurro: ¿por qué no me protegió, diputado? ¿Por qué? Nunca tengo una respuesta para ella. Solo me quedo ahí, paralizado, sudando frío. Luego vienen los de San Fernando. Los 47. Salen de la tierra cubiertos de lodo y sangre seca. No dicen nada, solo me señalan con sus dedos huesudos. Sus ojos vacíos me juzgan en silencio. Me recuerdan que yo apagué las luces para que los mataran, que mi silencio fue su sentencia de muerte. Y al final siempre llega mi hermano, Luis. No me mira con odio, me mira con una tristeza infinita. ¿Por qué me dejaste solo, carnal? ¿Por qué? Y en mi cabeza retumba la voz del teléfono, la que me amenazó con mi hijo. Nadie está fuera de esto, licenciado. Nadie. Tenía razón. Nadie escapa. Mi familia se rompió. Laura me dejó en 2020. No pudo más. No soportaba mis gritos en la noche, el olor a whisky barato que se pegó a mi piel, el hombre vacío y asustado en el que me había convertido. Se fue sin decir adiós. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina. Ya no puedo vivir con tus muertos. Hablo con mis hijos una vez al año. Por Skype. Usamos nombres falsos. La conversación es torpe, llena de silencios incómodos. Me preguntan cosas triviales. El clima, el trabajo. Nunca preguntan si soy feliz. Saben la respuesta. Para ellos, yo soy solo un recuerdo doloroso que prefieren olvidar. Un padre que eligió el poder sobre ellos y nos arrastró a todos al abismo. A veces, en la madrugada, me pregunto, ¿valió la pena? Y la verdad es que no lo sé. Mi testimonio metió a la cárcel a un par de jefes de plaza y a un general corrupto. Los gringos se colgaron la medalla, pero el sistema sigue ahí, intacto. La compañía no desapareció, solo cambió de gerentes. El hombre que me sucedió en la Diputación,
El joven prometedor del que me habló el gestor resultó ser 10 veces peor que yo, más eficiente, más cruel. No cambié nada. Solo abrí una vacante que fue ocupada de inmediato. La máquina nunca se detuvo. A veces pienso que debí quedarme callado, que debí aceptar mi destino, ser un buen empleado hasta el final. Quizás mi hermano seguiría vivo. Quizás mi familia seguiría unida. Mi intento de redención solo causó más muerte, más dolor. Fui un cobarde al entrar y fui un cobarde al salir. Ayer recibí una llamada que me heló la sangre. Eran las 3 de la mañana. El teléfono de la casa, el que nunca suena, empezó a vibrar en la oscuridad. Contesté con el corazón en la garganta, pensando que era una emergencia, que algo le había pasado a mi familia. Pero la voz al otro lado no era de ningún hospital. Era una voz rasposa, fría, que yo creía borrada de la faz de la tierra. «Licenciado, ¿cómo ha estado?», dijo la voz. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Era el Flaco, uno de los operadores financieros de los Zetas, un tipo que, según los informes de la DEA, había muerto apuñalado en el penal de Almoloya en 2019. Un fantasma me estaba hablando por teléfono. Tartamudeé. No podía formar una palabra. Usted está muerto». Al otro lado de la línea se escuchó una risa seca, sin alegría. Una risa que sonaba a huesos rotos. «Yo no, licenciado. El que está muerto es usted. Solo que todavía no se ha dado cuenta». Me citó para el día siguiente. No en un lugar oscuro, no en un callejón. En la cafetería donde voy todas las mañanas. Ese lugar que se llama Mountain View. Lindo nombre, dijo, saboreando cada sílaba. A las 9 en punto. Venga solo, aunque eso ya lo sabe. Siempre ha estado solo. Y colgó. Por primera vez en 7 años, no pensé en correr. ¿A dónde? ¿Para qué? Si un muerto podía encontrarme en este rincón olvidado del mundo, entonces no había lugar seguro en el planeta. Se acabó la huida, se acabó la ilusión. Decidí ir. Decidí mirar al diablo a la cara por última vez. Llegué a las 9 en punto. Él ya estaba ahí, en mi mesa de siempre, junto a la ventana. Había envejecido. Tenía el pelo gris y más arrugas, pero la misma cicatriz junto al ojo, la misma mirada de tiburón. Bebía un café americano, negro, como su alma. Me senté frente a él. Jenny, la mesera que me sirve el café todos los días, la que siempre me sonríe y me pregunta por mi día, se acercó a la mesa. No me miró a los ojos. «¿Lo mismo de siempre, Robert?», preguntó con una voz extraña, tensa. El flaco sonrió. «Sí, Jenny. Tráele lo de siempre». Cuando ella se fue, él se inclinó hacia mí. «Ella también. Lleva 6 meses reportándome cada vez que vienes. Muy eficiente». El suelo desapareció bajo mis pies. Mi vida entera. Esta pequeña y patética vida que había construido era una mentira. La amable mesera, el pueblo tranquilo, la sensación de seguridad. Todo era un escenario, un puto teatro montado para mí. Y yo era el único pendejo que no lo sabía. «Siempre supimos dónde estaba, licenciado», dijo el flaco, como si me explicara el clima. «Desde el primer día. Tenemos gente en todos lados. En la DEA, en el FBI, en la CIA. ¿De verdad creyó que un gringo como Morrison lo iba a salvar por la bondad de su corazón? ¡Qué ingenuo!». La sangre se me fue a los pies. Morrison, mi salvador. El hombre que organizó mi escape, que me dio una nueva vida. «Morrison trabaja para nosotros desde 2010», continuó el flaco, destrozando mi realidad palabra por palabra. «Fue una inversión a largo plazo. Muy redituable, por cierto. Mi confesión. Toda la información que le di a la DEA, los nombres, las rutas, las cuentas bancarias, no fue una traición. Fue una herramienta. Las células que cayeron gracias a su valiente testimonio eran células que ya no nos servían.
Competencia interna. Gente que se estaba volviendo ambiciosa. Usted nos hizo el favor de limpiar la casa. Fue una purga corporativa muy elegante. ¿Y mi familia? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Por qué no les hicieron nada? Él se encogió de hombros. Porque usted seguía siendo un activo útil, licenciado. Un activo dormido. Y porque tenerlos a ellos a salvo, pero localizables, era la mejor correa que podíamos ponerle. Están bien porque a nosotros nos conviene que estén bien. Por ahora. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Usted nunca entendió el juego, ¿verdad? Siempre creyó que era una víctima, un pobre hombre atrapado por las circunstancias. Pero no lo era. A usted le encantaba. Le gustaba el poder, el dinero, la sensación de ser importante, de mover los hilos. Y en el fondo de mi alma podrida, supe que tenía razón. ¿Por qué cree que esperó hasta el último puto minuto para correr? Me preguntó, su voz un susurro venenoso. Tuvo 1000 oportunidades de salirse antes, pero no quiso. Le gustaba ser el diputado, el intocable, el que daba las órdenes. Solo cuando vio que su cabeza iba a rodar, decidió jugar al mártir. Tenía razón. El cabrón tenía toda la razón. Mi coartada moral, mi historia de víctima forzada, se derrumbó en un segundo. Yo no fui arrastrado. Yo caminé hacia el infierno con los ojos abiertos, porque me gustaba el calor. La compañía ha decidido que su exilio ha terminado, dijo, terminando su café. Es hora de volver a casa. Va a regresar a México. Va a retomar su identidad. Y va a dar una conferencia de prensa diciendo que todo fue un malentendido. Un colapso nervioso, estrés postraumático, que se confundió, que inventó cosas. Limpiará nuestro nombre y el de nuestros socios en el gobierno. El aire se volvió denso. No podía respirar. ¿Y si me niego? Logré preguntar. La sonrisa del flaco desapareció. Sus ojos se volvieron 2 pedazos de hielo. Entonces su familia en España sufrirá un terrible y desafortunado accidente. Un escape de gas, un choque en la carretera. Somos muy creativos. Y usted, licenciado, simplemente desaparecerá de este lindo pueblito. Nadie lo extrañará. Me dio 48 horas para decidir, aunque ambos sabíamos que no había nada que decidir. La orden ya estaba dada. Su vuelo ya está comprado. Viernes, 6 de la tarde, Denver a la Ciudad de México. Primera clase, por supuesto. La compañía cuida a sus empleados. Se levantó para irse. Se detuvo junto a mi mesa y dejó caer algo sobre ella. Un sobre blanco. No se preocupe por el boleto, dijo, señalando con la cabeza hacia la barra. Jenny, la mesera, me estaba mirando. Sostenía otro sobre idéntico en su mano. Ella lo tiene. Que tenga un buen día, licenciado. Me quedé solo en esa mesa, en esa cafetería que había sido mi refugio. Miré por la ventana. El sol brillaba, la gente caminaba, el mundo seguía girando. Pero mi mundo se había detenido. No había escape. Nunca lo hubo. La jaula no estaba en Tamaulipas. La jaula era el mundo entero, y yo siempre había estado adentro. El círculo se había cerrado. 7 años. Habían pasado 7 putos años de una vida falsa para terminar exactamente donde empecé, esperando órdenes de un monstruo. Quizás en el fondo siempre lo supe. Siempre supe que no había salida, que la única puerta para salir de este juego es la que te lleva a una fosa. Tal vez por eso nunca intenté luchar de verdad. Solo corrí, como un animal asustado, sabiendo que la correa era larga, pero que seguía atada a mi cuello. La verdad es que no me obligaron. No al principio. Me sedujeron. Y yo me dejé seducir porque me gustaba. Me gustaba el poder. Me gustaba entrar a un restaurante y que todo el mundo bajara la voz. Me gustaba hacer una llamada y que los problemas se resolvieran. Me gustaba ser importante. Y esa mierda, esa sensación de ser intocable,
es 1000 veces más adictiva que cualquier línea de cocaína que se metieran mis supuestos jefes. Yo no era una víctima, era un adicto. Y como todo adicto, vendí lo más sagrado que tenía por una dosis más. Vendí mi país, vendí mi honor, vendí a mi familia. Y ahora, después de 7 años de una supuesta desintoxicación, el dealer viene a cobrarme la última deuda. No con dinero, con el resto de mi vida. Me obligan a volver a consumir, sabiendo que esta vez no habrá escapatoria. Así que este viernes tomaré ese avión. Me sentaré en primera clase, beberé un whisky y volaré de regreso al infierno. El lunes tendré mi primera reunión de trabajo en años con el flaco, o con quien sea que esté al mando ahora. Me darán un nuevo teléfono negro, una nueva lista de órdenes, y todo volverá a empezar. El ciclo no se rompe, solo cambia de protagonistas. Y yo volveré a ser el puto actor secundario. Porque ahora entiendo la lección final. Esto nunca se trató de los Zetas, ni del Cártel del Golfo, ni de ningún otro nombre estúpido que le pongan. El narco no es una organización criminal. Es un sistema, un ecosistema de poder, dinero y muerte, que se alimenta de la ambición y el miedo. Un sistema que lo pudre todo. La política, la policía, la justicia, las fronteras. Y de ese sistema nadie sale. No de verdad. Puedes cambiar de país, puedes cambiar de cara, pero sigues dentro. Yo nunca salí. Mi escape fue solo un traslado de un departamento a otro dentro de la misma empresa. Fui un peón que movieron en el tablero para sacrificar a otras piezas. Y ahora, el juego requiere que ese peón vuelva a su casilla de origen. El problema no son solo los narcos. El problema es el sistema que los necesita y los protege. Un sistema donde ser honesto te mata y ser un hijo de puta te abre todas las puertas. Un sistema donde un agente de la DEA y un sicario de Tamaulipas pueden estar en la misma nómina sin que a nadie le sorprenda. El verdadero problema somos nosotros, los que nos dejamos comprar, los que vendemos el alma por una curul, por un contrato, por una vida de lujos, los que preferimos la comodidad del silencio a la verdad que nos haría libres o muertos. Creamos al monstruo y ahora vivimos dentro de él, fingiendo que no vemos las paredes de carne y hueso que nos rodean. Un sistema que me está esperando para llevarme de vuelta a casa. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 6 años fui diputado federal por el PRI en Tamaulipas, y durante esos 6 años el infierno no era una metáfora. Era mi oficina en el Congreso, mi casa en Ciudad Victoria y cada carretera que recorría. Y yo mismo firmé el contrato para vivir en él. No estoy aquí para que me vean como una víctima. Las víctimas están en fosas clandestinas que yo ayudé a ignorar con mi silencio. Las víctimas son las familias que pagaron rescates que yo sabía que nunca devolverían a sus seres queridos. Gané mi elección con su dinero, sonreí en eventos pagados con su sangre y levanté la mano en el pleno para aprobar leyes que los protegían. ¡Qué pendejo fui! Creí que podía usar al diablo para llegar al poder, para cambiar las cosas desde adentro. Esa es la mentira que nos contamos todos para poder dormir. La ambición te ciega. Te susurra que eres más listo, que tú sí podrás controlar a la bestia. Pero el diablo no hace tratos, solo te usa, te mastica, te traga, y luego te escupe cuando ya no le sirves. Y yo serví para mucho. Todo comenzó 2 semanas después de ganar la elección. El champán todavía sabía en mi boca. La euforia del triunfo aún me hacía sentir invencible. No fue una llamada, fue una visita. Tarde en la noche, en mi casa de campaña ya casi vacía, en Ciudad Victoria. El olor a victoria se estaba convirtiendo en olor a polvo y cartón. Entraron 2 hombres. No tocaron. La puerta simplemente se abrió. Uno se quedó en el marco, un muro de músculo y silencio, con la mirada perdida en la nada. Un recordatorio de que la cortesía no estaba en el menú. El otro, impecable en un traje italiano que costaba más que mi coche, se sentó frente a mí, cruzó las piernas y sonrió.
Se presentó como el gestor. No parecía un narco. Parecía un abogado de una firma de Polanco. Hablaba bajo, tranquilo, con una calma que te helaba los huesos. Olía a una loción cara, algo con madera y cítricos. Puso un portafolio de piel sobre mi escritorio, lo abrió y me dijo las palabras que firmaron mi sentencia. Felicidades por su triunfo, diputado. Es nuestro triunfo. Yo me reí, nervioso. Una risa hueca que rebotó en las paredes vacías de la oficina. Pensé que era una broma de mal gusto de algún rival político. Mire, señor gestor, agradezco la felicitación, pero creo que hay un malentendido. Él no dejó de sonreír. Esa sonrisa era lo peor. No llegaba a sus ojos. Sus ojos eran como dos pedazos de vidrio oscuro, sin nada detrás. No hay ningún malentendido, diputado, dijo, su voz sin inflexiones, suave, casi un susurro, pero cada palabra pesaba como una lápida. Abrió el portafolio de piel que había puesto sobre mi escritorio. No sacó armas, no sacó fotos de mi familia, sacó algo mucho peor. Sacó mi alma impresa en papel bond. Deslizó sobre la madera pulida una carpeta gruesa. La abrí. La primera hoja era una copia de la transferencia bancaria que había salvado mi campaña 3 semanas antes de la elección. Una suma obscena de dinero de una empresa fantasma. Luego venían transcripciones de mis llamadas, pidiendo apoyos ilegales a empresarios que yo no sabía que trabajaban para ellos. Había un informe detallado de mis deudas de juego, de mis vicios, de una hipoteca que no podía pagar. Sabían de mí más que mi propia esposa, más que mi confesor. No me estaban ofreciendo plata o plomo. Me estaban explicando, con la paciencia de un contador, que yo ya había aceptado la plata hacía meses, y que ahora solo quedaba trabajar. Levanté la vista del papel. El corazón me martillaba en la garganta. El aire se había vuelto espeso, pesado, imposible de respirar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Todo el poder, toda la arrogancia de ser un diputado federal electo, se evaporó en ese instante. Era un niño asustado, nada más. Un empleado al que le estaban leyendo su contrato. «Usted ya es nuestro diputado», susurró el gestor, recogiendo los papeles con una delicadeza casi quirúrgica. «Solo estamos formalizando la relación laboral». No era una amenaza, era un diagnóstico. Un doctor diciéndote que tienes cáncer terminal. ¿Qué quieren?», logré decir. La voz me salió como un graznido. El gestor deslizó otra cosa sobre el escritorio. Un teléfono celular. Un modelo viejo, simple, de esos que solo sirven para llamar, negro y sin marca. Este teléfono es su nueva prioridad, más importante que su esposa, que sus hijos, que su curul en el Congreso. Cuando suene, usted contesta. No importa si está con el presidente de la República, usted contesta. Luego puso a un lado del teléfono una tarjeta de presentación. Era blanca, completamente blanca, sin nombre, sin logo, solo un número de 10 dígitos impreso en el centro. Nosotros ponemos las reglas, usted las ejecuta. Es una relación laboral muy simple. No haga preguntas, solo obedezca. ¿Entendido? Asentí. No podía hablar. Se levantaron. El gestor se ajustó el saco. El gigante de la puerta abrió el paso. Se fueron tan silenciosamente como llegaron. El único rastro de su visita era ese teléfono negro sobre mi escritorio, un pequeño obelisco a mi propia tumba. Me quedé ahí sentado, temblando, por casi una hora. Conduje a casa en automático. Cada sombra en la calle era una amenaza. Cada par de faros en mi espejo retrovisor era un sicario. Entré a mi casa y vi a Laura dormida en el sofá, esperándome. Se despertó cuando cerré la puerta. Su cara de preocupación me partió el alma. «¿Quién era, amor? ¿Por qué tan tarde?», me preguntó, su voz adormilada. La mentira salió sola. Fue la primera de miles. Nadie, mi vida. Unos simpatizantes que querían felicitarme. Ya sabes cómo es esto.
Le di un beso en la frente. Olía a champú y a la vida que yo acababa de vender. Pero yo sabía que no eran simpatizantes. Sabía que acababa de conocer al diablo. Y le había entregado las llaves de mi casa. Esa noche no dormí. Me serví un whisky tras otro, tratando de encontrar una salida. No la había. Me repetí a mí mismo la justificación que se convertiría en mi mantra, mi oración de cobarde, que era un mal necesario para llegar al poder, que una vez en el Congreso, desde adentro, podría cambiar las cosas, que podría zafarme. Fui un ingenuo, un idiota que creyó que podía engañar a la serpiente después de dejarla entrar en su propia cama. Los primeros 6 meses fueron de aprendizaje, aprender a ser cómplice sin parecerlo. El teléfono negro sonaba una vez por semana, casi siempre los martes por la mañana. La voz al otro lado nunca se presentaba. Era seca, sin emociones. No daba órdenes, daba instrucciones, como si yo fuera un puto asistente ejecutivo. La primera llamada fue simple. Diputado, la carretera federal 85, kilómetro 112. Necesita estar despejada de patrullas estatales esta noche, de 1 a 3 de la mañana. Colgó. No pregunté por qué. Aprendí rápido que la pregunta ¿por qué? No existía en mi nuevo vocabulario. Hice una llamada. Inventé un reporte de actividad sospechosa en el otro extremo del sector. Funcionó. A la semana siguiente, la instrucción fue más compleja. El comandante de la Policía Estatal en Reynosa, Alberto Robledo, ya no es funcional. Necesitamos al capitán Adolfo Salazar en su lugar. Robledo era un buen tipo, un policía de la vieja escuela que no se dejaba comprar. Salazar era una rata conocida por todos. Le apodaban Zafiro, un psicópata con uniforme. Me tomó 2 días y 3 llamadas a gente clave en el gobierno del Estado. Argumenté que necesitábamos a alguien más duro para la situación en la frontera. Un cambio de estrategia. Nadie se opuso. Robledo fue transferido a un puesto burocrático en la capital. Salazar tomó el control de la plaza. Una semana después, los secuestros en Reynosa aumentaron un 30%. Empecé a notar cosas raras en mi propia oficina. Mi jefe de asesores, Ricardo, un hombre de mi entera confianza desde la campaña, empezó a manejar una agenda paralela. Son empresarios locales que apoyaron, señor diputado. Una cortesía, me decía, sin levantar la vista de unos papeles. Su calma me inquietó. Un día lo encaré. Quería saber quiénes eran, qué querían. Ricardo finalmente levantó la cabeza. Me miró fijamente, y por primera vez vi en sus ojos la misma frialdad que en los del gestor. Hay ciertos temas que es mejor que usted no sepa, señor. Por su propia tranquilidad. En ese momento lo entendí. Ricardo no trabajaba para mí. Él era mis ojos y oídos, mi supervisor diario. Mi principal tarea no era legislar para el pueblo, era legislar para la compañía. Mi voto les pertenecía. Mi mayor logro fue asegurar que en el presupuesto federal se asignaran partidas millonarias para obras públicas en municipios controlados por ellos, carreteras que no llevaban a ningún lado, hospitales que nunca se terminaban. Las constructoras eran suyas. Era el esquema de lavado de dinero más grande y descarado del país, aprobado con mi voto en el Pleno. Yo sonreía en la inauguración de una carretera fantasma en Soto la Marina, sabiendo que cada centímetro de asfalto estaba manchado de sangre. Fui el operador para que un general corrupto hasta la médula fuera asignado comandante de la zona militar. Él les daría protección, información y eliminaría a sus rivales. Luego me entregaron una lista. Periodistas locales que hacían mucho ruido. Mi trabajo era usar mis influencias para que los despidieran, los desacreditaran. A una de ellas, Elena Morales, no pudieron callarla. Era terca, valiente. Investigaba el desvío de fondos. El gestor me llamó. Su amiga la periodista está siendo muy imprudente. Traté de sonar en control. Yo hablo con ella. La calmo. Hubo un silencio helado al otro lado. Ya es tarde para eso, diputado.
Una semana después, su cuerpo apareció en un baldío en las afueras de Xalapa. Fui al funeral. Vi a su madre. Me odié. Vomité en el estacionamiento. Mi alma se estaba pudriendo. El evento que me quebró por completo fue la masacre de San Fernando en 2010. Recibí una orden directa de El Gestor, la voz más calmada que nunca. Diputado, necesitamos que se asegure de que ninguna patrulla federal o del ejército se acerque a la brecha del Huizachal por 72 horas. Invéntese una emergencia en otro lado. Lo hice. Usé mi influencia. Hablé con mis contactos en la Sedena y la Policía Federal. Dije que teníamos informes de inteligencia de un convoy rival moviéndose por el sur del estado. Desvié toda la atención. Dejé esa zona del mapa en la oscuridad total. Por 3 días, San Fernando fue un agujero negro. Días después, el mundo se enteró de los 72 migrantes masacrados. Vi las fotos en los periódicos, los cuerpos apilados, sus caras llenas de terror y esperanza rota. Y en cada uno de esos rostros vi mi propia firma. Esa noche entendí que mi alma ya no me pertenecía. La había vendido por una curul, por una camioneta blindada, por miedo. Tardé casi 1 año en planearlo. 1 año viviendo como un fantasma en mi propia vida, sabiendo que cada sonrisa, cada apretón de manos, era una mentira. Usé un viaje oficial a una conferencia de seguridad en San Antonio, Texas, como pretexto. En una recepción, me acerqué a un agente de la DEA, un tipo llamado Miller. Lo llevé a un rincón. Mi voz temblaba. Soy un diputado federal mexicano. Quiero desertar. Tengo información que puede desmantelar la estructura política de los Zetas en Tamaulipas. Miller me miró, sus ojos azules calculando. No mostró sorpresa, solo un interés profesional, como un entomólogo mirando un insecto raro. La traición se cocinó durante meses. Teléfonos de prepago, correos encriptados. Vivía en una paranoia constante. Adelgacé. El whisky ya no me ayudaba a dormir. Los Zetas no son pendejos. Empezaron a sospechar. Las llamadas se espaciaron. El control de Ricardo se hizo más férreo. Sabía que mi tiempo se agotaba. La fuga fue una noche de agosto de 2014. 2 días después, la respuesta llegó. No perdonan la traición. Mi chofer, Manuel, un hombre bueno de 60 años que no sabía nada, fue secuestrado y ejecutado. Ricardo, mi asesor vigilante, también desapareció. Dejaron sus cabezas en hieleras frente a la casa de mis padres. Un mensaje claro, escrito con sangre. Mi familia tuvo que ser extraída de México en una operación de emergencia. Lo perdí todo. Por mi decisión de hablar, murieron al menos 5 personas inocentes que trabajaban para mí. Su único crimen fue conocerme. Mi libertad costó sus vidas. No hay contabilidad en el mundo que pueda justificar esa transacción. Hoy vivo bajo el programa de testigos protegidos. Nuevo nombre, nueva identidad. Una vida solitaria en un pueblo perdido de Montana. El silencio es absoluto, pero en mi cabeza los gritos nunca cesan. Soy un fantasma. No puedo contactar a mi esposa ni a mis hijos, quienes viven en otro lugar, con otras identidades, odiándome por haberlos arrastrado a esto. Me despierto cada noche viendo los ojos de Elena Morales o los rostros desfigurados de los migrantes. El alcohol es mi único compañero. Mi testimonio sirvió para encarcelar a un par de capos de nivel medio y a un alcalde. Pero el gestor nunca fue tocado. El sistema que yo ayudé a construir sigue intacto, solo cambió de nombres. ¿Valió la pena? No cambié nada, solo intercambié una jaula de oro por una de miseria. Ayer, el agente Miller, el hombre que me salvó, vino a verme. Dijo que era una visita de rutina. Nos sentamos en el porche de mi cabaña, mirando las montañas. El aire olía a pino y a mentira. Después de un rato de charla vacía sobre el clima, me dijo, «Hay alguien que quiere saludarte». Sacó su teléfono, marcó un número y me lo pasó. Una voz tranquila, corporativa.
Sonó al otro lado. Una voz que yo creía que nunca volvería a escuchar. «Diputado, qué gusto escucharlo. Me dice el agente Miller que el otoño en Montana es hermoso. Espero que esté cómodo. La compañía valora sus servicios». Era el gestor. Mi escape, mi confesión, mi vida en protección, todo fue una farsa. Miller siempre trabajó para ellos. No me rescataron, me reubicaron. Fui utilizado para eliminar a facciones rivales dentro del mismo cartel y para darles a los gringos una victoria mediática que no significaba nada. Nunca estuve libre. Solo cambié de supervisor. Ahora entiendo. El problema no es un cartel mexicano. El sistema está podrido a ambos lados de la frontera. El dinero del narco no solo compra políticos en México, también compra agentes en Estados Unidos. Es una red global de corrupción donde la honestidad es un suicidio. No hay esperanza. No hay redención. Esta grabación es mi último acto. No sé si es un acto de venganza, de expiación o simplemente el último grito de un hombre condenado. Ya no me importa. Sé que después de esto vendrán por mí. Quizás Miller, quizás alguien más. Porque el narco no es el problema. El narco es el síntoma. El problema somos nosotros, los que nos dejamos comprar, los que miramos a otro lado. El problema es un sistema donde el único pecado es perder.